Bueno, muy buenas tardes para todas, bienvenidas. El día de hoy, 4 de junio del 2024, siendo ya las 2:13 de la tarde, damos inicio a nuestra tercera conferencia web. Les doy una cordial bienvenida a la formación complementaria en este momento del curso de facturación de los servicios en salud. ¿Cómo están, Dayana, Ana, Yurley, Saray, Margot? Bienvenidas. ¿Cómo les ha ido? Ah, bueno, mejor, diga, mejor todavía. ¿Cómo vamos con esas actividades? Hola, buenas tardes. En la semana 3, facturación aplicada, sí, señora. La sesión que vamos a hacer el día de hoy, entonces ahorita resolvemos tu inquietud. Listo. Dayana, Ana, Yurley, ¿cómo vamos? Perfecto. Ah, bueno. Listo, perfecto, muy bien. Muy bien, Ana, estén pendientes porque ya tenemos dos fichas que han sido evacuadas de calificaciones, entonces estén pendientes esta noche, muy seguramente ya mañana a primera hora tienen todo calificado, lo que haga falta. Entonces, para que vayan estando ahí al pendiente y cualquier cosa, saben que me pueden contactar a través del chat, a través del foro de dudas e inquietudes, a mi correo o directamente en mi número de celular, que ustedes lo tienen. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta tercera sesión. Voy a mostrarle mi pantalla. Voy a vincular mi segundo dispositivo para poder ver que sí, efectivamente, no tengamos ningún problema. Perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a revisar primero unos pequeños datos antes de poder ir a los casos de facturación aplicada. Ustedes ya revisaron el desarrollo de la formación complementaria y cuando hicieron los ejercicios de la evidencia de la cuenta de cobro, ¿sí? Se dieron cuenta que en los anexos de la resolución tenemos qué significa cada uno de los anexos, ¿cierto? Tenemos la definición y tenemos un listado de soportes dependiendo de el tipo de contratación, ¿sí? Que era lo que se solicitaba en la semana número 2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reforzar esas definiciones que están dentro de los soportes de la factura y vamos a tocar el tema con respecto a los manuales tarifarios para que ustedes puedan ver el desarrollo de los ejercicios de la facturación aplicada. ¿Listo? ¿Estamos? Perfecto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los soportes de la factura, es muy importante que recordemos la resolución 3047 de 2008, en donde hablamos de qué es factura, ¿cierto? En cuanto a que debemos recordar que siempre se deben cumplir los requisitos que han sido exigidos, ¿cierto? Por cada una de las instituciones y reglamentados por la DIAN, teniendo en cuenta cada uno de los servicios y las tecnologías que se puedan llegar a suministrar a una persona dentro del servicio de salud. Tenemos el detalle de cargos, ¿cierto? Que está relacionada con la atención para cada usuario, ¿cierto? Cuando la factura específicamente no lo detalla, se puede hacer a través del detalle de cargos. Tenemos la palabra autorización, ¿cierto? Que es cuando nosotros estamos hablando del aval de la prestación de un servicio emitido por parte de la entidad responsable del pago
o copia de la solicitud enviada sin respuesta. Entonces, recordar que todas las IPS, ¿cierto? Las instituciones que prestamos servicios de salud, estamos sujetas a pedir o solicitar la autorización de los respectivos procedimientos, ¿cierto? A no ser que sea una urgencia vital en donde pues se omite la autorización como tal y el paciente pasa a procedimiento y después se hacen todos los trámites administrativos porque depende la vida del paciente del procedimiento. Pero si son procedimientos normales, ejemplo, que yo estoy hospitalizada y requiero hacerme, ejemplo, un TAC contrastado, ¿cierto? Una tomografía axial computarizada, un examen profundo, ¿cierto? Estructuras más al detalle, estructuras o órganos internos en donde yo quiero evaluar más al detalle qué es lo que sucede, entonces debo solicitar la autorización. Todo debe estar debidamente autorizado para que no tengamos problemas, ¿cierto? A futuro con la devolución o con generar glosas, ¿cierto? Que ya tendremos un tema respectivo para devoluciones y glosas. Tenemos el resumen de la atención, ¿cierto? En donde hablamos de ese resumen de la historia clínica del paciente que ha recibido atención, sea en urgencias, en hospitalización o cirugía. ¿Cierto? Esa epicrisis o resumen de la estancia hospitalaria, lo llamamos nosotros también. Tenemos también que como soporte podemos encontrar el resultado de exámenes de apoyo diagnóstico, en donde yo puedo tener, ejemplo, exámenes clínicos y exámenes paraclínicos. Yo puedo llegar a tener, ejemplo, los exámenes de laboratorio, ¿cierto? O los paraclínicos los puedo llegar a tener ahí, en donde si, ejemplo, una persona tiene alguna alteración de electrolitos, ejemplo, porque tenga vómito o porque tenga diarrea, muy seguramente el profesional de la salud, en este caso pues el médico, va a ser el encargado de hacer la solicitud de los exámenes paraclínicos que considere pertinente para desarrollar en esa persona y pues habrán exámenes que pasan fácilmente la autorización, es decir, que ya prácticamente están autorizados dependiendo de los convenios y habrán otros que sí requieren trámites de autorización. Tenemos también la descripción quirúrgica en donde todo lo que son actos quirúrgicos debe describir el tipo de cirugía, la vía de abordaje, qué quiere decir si fue vía abierta o al contrario, si fue vía cerrada, es decir, todo lo que es laparoscópico, ¿cierto? Todo lo que es laparoscópica vía cerrada. Debemos tener dentro de la descripción quirúrgica quiénes son los cirujanos participantes, si hay ejemplo ayudantía para el cirujano, ¿sí? Debemos describir allí en ese espacio de la descripción, valga la pena la redundancia, los materiales adicionales que se emplearon, la hora de inicio de la cirugía, la hora de finalización, si existieron complicaciones a la cirugía y cuál fue el manejo o el abordaje para la cirugía. Debemos tener si el paciente fue sometido a una descripción, a una cirugía, pues debemos tener el récord de anestesia, ¿cierto? En donde se ponen todos los aspectos relacionados con la anestesia. ¿Qué técnica? Si fue anestesia general, anestesia local, anestesia regional, ¿cierto? ¿Qué tipo de anestesia se utilizó? El tiempo en el que la personita duró en anestesia, la hora y la finalización de la anestesia, si existieron complicaciones y si llegó a ser así, cuál fue el manejo que se hicieron a las complicaciones. También tenemos los comprobantes de recibido del usuario, en donde se puede utilizar la firma del usuario, la huella digital o del representante como confirmación de la prestación efectiva del servicio. Tenemos la hoja de traslado, en el cual si yo, ejemplo, requiero que mi paciente sea trasladado de una unidad a otro, ¿sí? Entonces debe decir bajo qué condiciones salió el paciente de la institución, bajo qué condiciones ingresa a la siguiente institución, si hubo necesidad de hacer algún procedimiento durante el traslado y el tipo de ambulancia que, ejemplo, traslada al paciente. Entonces recordemos que hay ambulancia medicalizada, ambulancia no medicalizada, ¿cierto? O transporte de ambulancia básico, ¿sí? Y entonces todo eso debe estar descrito claramente en la hoja de traslado.
Podemos tener la fórmula médica en donde yo tengo la prescripción de los medicamentos o depende si es fórmula médica o una orden médica, también pueden haber otros servicios médicos, quirúrgicos y o terapéuticos allí descritos, ¿sí? Entonces allí van a estar consignados si se requiere algo adicional para manejo del paciente. Y también aplicaría cuando no se requiere autorización según acuerdo de voluntades. Entonces, si yo necesito definitivamente realizar un procedimiento, pero que este no requiere autorización, porque está expreso que se va a hacer sin autorización, también debe estar escrito. Tenemos también la lista de precios en donde se puede relacionar el precio. Definitivamente va a ser utilizado la lista de precios tanto para medicamentos como para insumos, pero la particularidad es que no estén pactados en el contrato o que no exista ningún tipo de contrato para la ejecución de los mismos. Sí, entonces esto es muy importante. Podemos tener también los recibos de pago que han sido compartidos. Entonces, esto en el caso de un recibo de pago realizado por el paciente, por copago, por cuota moderadora o una cuota de recuperación, cuando aplique el cobro. Entonces, dependiendo de. Entonces, miren cómo nosotros empezamos a ver que todos los soportes que ustedes vieron en el anexo número 5, ¿cierto? Tienen una respectiva definición. Importante para nosotros saber que dependiendo del tipo de contratación, pues existen algunos soportes que van y otros que no se necesitan. Entonces, por eso era muy importante que ustedes hicieran la evidencia número 2, porque con esa evidencia ustedes podían saber, dependiendo del tipo de procedimiento, qué soporte dentro del proceso de facturación se puede llegar a requerir. Podemos tener también otro soporte muy importante que es la historia clínica, ¿cierto? Y de la parte de la historia clínica ustedes tenían una tarea. ¿Cuál era la tarea de la historia clínica? Que está relacionada con la semana número 2. ¿Qué más? Yurley le va a ayudar, que levantó la manita. Muy bien. Gracias por ayudar a Ana Yurley. Sí, era una el cobro, correcto, tiene toda la razón, que corresponde a estos primeros soportes de la factura y dos, el ensayo correspondiente a todo lo que es la historia clínica. ¿Cierto? Recordar que cuando nosotros estamos hablando de historia clínica, estamos hablando de un documento que es privado, ¿cierto? Que es extremadamente confidencial, que jamás debe haber ningún proceso de divulgación de historia clínica, que la historia clínica es un documento de carácter obligatorio, que es sometido a reserva. ¿Qué quiere decir? Que yo debo tenerla en custodia, que se deben registrar allí en la historia clínica los eventos cronológicamente de todos los hechos que han sucedido con el paciente desde que ingresa a la institución. Sí, yo allí puedo hablar de las condiciones de salud del paciente, de todos los actos médicos, de todos los procedimientos que se ejecuten por el equipo de salud, es decir, si va la nutricionista debe tener el soporte dentro de la historia clínica, si va el fisioterapeuta debe tener el soporte, si esa personita tiene ejemplo, servicio de enfermería, debe haber un soporte, ¿sí? Siempre por cada procedimiento que se le realiza al paciente debe haber un soporte por escrito, ¿sí? Adicionalmente a ello, entonces es muy importante que yo puedo hacer solicitud de la historia clínica de forma excepcional solo para los casos de revisión de alto costo. Entonces, miren que, por ejemplo, los pacientes con patologías de origen oncológica, ¿cierto? La mayoría son tratamientos de alto costo, ¿sí?
Entonces, por eso esas historias clínicas deben ser muy al detalle, muy cronológicas, muy secuenciales, ¿sí? Que no exista brecha para que exista algún espacio en donde se dude sobre la ejecución de alguna de las actividades que sean del paciente. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Perfecto. Entonces, cuando nosotros estábamos hablando de los soportes de las facturas, ¿cierto? Revisamos el anexo 5 en donde estaba listado. Pero en términos generales, por ejemplo, cuando yo tengo soportes para factura por capitación, ¿cierto? Yo estoy hablando de que tendré la factura y debo tener el documento en donde se evidencia el cumplimiento de las metas, ¿cierto? Acuérdense que nosotros hablamos de los diferentes tipos de contratación. Entonces es muy importante que yo lo tenga claro, ¿cierto? Que para esa persona o para esa entidad, sí, se hicieron una serie de procedimientos y todos deben estar muy al detalle, deben estar muy claros. Si yo tengo, ejemplo, un paquete, ¿cierto? Como es este caso, entonces yo debo decir, listo, ¿cómo estuvo las metas de cobertura? ¿Sí cumplí exactamente el número de personas que yo dije que iba a atender? ¿Sí? ¿Será que sí estoy dentro de las metas de atención y qué se le realizó a cada una de las personitas que estaban vinculadas a ese paquete por capitación? Yo puedo tener también como segundo aspecto soportes para la factura que no sean medicamentos del plan básico de salud, ¿cierto? Entonces yo debo tener directamente la factura, ¿cierto? El MIPRES, que es ese soporte que me va a mostrar que realmente existe una justificación, ¿sí? Porque recuerden que todo lo que está MIPRES no tiene pago por la UPC, ¿cierto? Sino que va a ser algo adicional. Entonces, ese MIPRES debe estar soportado para medicamentos, para insumos, por parte de un especialista, ¿cierto? Sea médico general o sea un médico especializado. Entonces, ese MIPRES debe llevar su firma, ¿cierto? Cuando yo ya tengo el recibido de cada uno de los elementos, sean medicamentos o sean insumos, sí, es muy importante que nosotros siempre dejemos la firma del recibido por parte del paciente, ¿cierto? En donde conste que el paciente sí recibió o el medicamento o el dispositivo, sí, o el procedimiento que venga justificado en el formato MIPS, ¿cierto? Y dependiendo de, hay otros documentos adicionales que se deben diligenciar para algunos casos muy específicos, que es la Junta de Profesionales, ¿cierto? En donde las diferentes especialidades, ¿cierto? Se reúnen, revisan el caso de un paciente y dicen si definitivamente este es el medicamento ideal, ¿cierto? O el dispositivo ideal para este paciente. Entonces yo tengo esa junta de profesionales firmada por cada uno de los especialistas que estuvo en la junta, ¿cierto? Y eso es lo que justifica que realmente se amerite o no el uso, sea del medicamento o sea del dispositivo. Y voy a tener un consentimiento informado en donde yo gestiono todo lo que es expreso mi autorización para el uso, ¿sí? El uso de cualquiera de las tecnologías o de los medicamentos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien, listo. Perfecto. ¿Qué más teníamos en la semana número 2? ¿Había un foro? Correcto. El foro sobre los RIPS, ¿cierto? ¿Y qué son los RIPS? ¿Y para qué sirven?
Sí, tenemos un conjunto de datos, claro que sí. ¿Son de obligatorio cumplimiento o no? Sí, son de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Y tenemos diferentes funciones dependiendo de el área en donde yo los esté utilizando. Entonces, por ejemplo, para el área de epidemiología, ¿cierto? Se utilizan mucho en todo lo que es el análisis de lo que es el proceso de salud o enfermedad, en donde se mira la carga de mortalidad, ¿cierto? Es decir, razones por las cuales muere la gente y se mira la carga de morbilidad, que quiere decir razones por las cuales se enferma la gente. Sí, entonces eso nos sirve para datos estadísticos, sí, para utilizarlo en salud pública, sí, por lo que más se consulta, sí, cuál es el motivo que más genera consulta. Entonces, por ejemplo, si estamos en esta época, estamos en época de dengue, ¿cierto? Entonces el motivo de consulta va a ser dolor osteomuscular, sí, dolor abdominal, náuseas, vómito, sí, entonces dependiendo de la patología, siempre va a haber algunos signos y síntomas que predominen dentro de este proceso de enfermedad. Tenemos entonces el foro, ¿cierto? Para esa semana número 2 será el foro de RIPS, que normalmente los RIPS ustedes los van a encontrar así, ¿cierto? Siempre va a estar en extensión de archivo TXT, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que vamos a encontrar archivos planos, ¿cierto? Y esto a quién se le reporta directamente al ministerio. ¿Sí? Tenemos el nombre del archivo, normalmente va relacionado con 8 caracteres. Dos, tipo en donde yo utilice 2 caracteres, ¿sí? Que son muy particulares dependiendo del tipo, y 6 que serían dependiendo del número de la remisión. Todo lo que son los RIPs van separados por comas, no deben llevar ningún carácter especial. Si acaso se aceptaría un guión en el número de la factura. Todo debe ir relacionado como día, mes, año, y la hora debe estar relacionado con horas y minutos, teniendo en cuenta que se utilizan sistemas de 24 horas, ¿cierto? Entonces las 2 de la tarde, las 14 horas. ¿Cierto? Las 8 de la noche serían las 20 horas. Perfecto, mil gracias. Entonces, miren cómo nosotros empezamos a ver que ese registro individual de prestación de servicios, ¿cierto? Es supremamente importante en todo lo que es el proceso de atención de una persona. Aquí entramos en términos de los manuales tarifarios. ¿Alguien ya pudo revisar el material de la semana 3? Cuéntamelo todo. ¿Qué pudiste ver en ese material? El IS, ¿correcto? Correcto, muy bien, ¿cierto? A través de 2 manuales tarifarios. Uno es el IS, muchísimas gracias, ¿cierto? Que está por normatividad a través del decreto 256 del 2001, y tenemos el SOAT que va en particular esencia en la normatividad del decreto 2423 del 96. Recuerden que el SOAT se actualiza de forma anual, ¿cierto? Y se actualiza de forma anual según lo que incremente el salario mínimo mensual legal vigente. ¿Sí? ¿Sabíamos esto? Perfecto. Listo. Entonces, si nosotros empezamos a hablar de manual tarifario SOAT,
¿cierto? Vemos que este está compuesto por unos capítulos, ¿cierto? Entonces vamos más o menos a tratar de sacar los tips más importantes. En el primer capítulo, entonces, nos habla de en qué momento este manual tarifario puede ser utilizado en las instituciones privadas. Entonces dice, cuando haya accidentes de víctima de tránsito, se puede utilizar. Cuando existan desastres naturales, se puede utilizar. Cuando tengamos atentados terroristas, se puede utilizar. O cuando yo brinde una atención inicial en urgencias. Sí, de eso trata capítulo 1. En el capítulo 2 yo voy a tener términos relacionados con el decreto, ¿cierto? Entonces me van a decir, ¿qué significa una habitación unipersonal? ¿Qué significa, ejemplo, que yo tenga un control odontológico de crecimiento y desarrollo? ¿Cierto? Entonces se empieza a hablar de todos los términos que yo puedo llegar a encontrar, ¿cierto? Dentro de una institución, ¿sí? Dentro de todas las actividades y procedimientos que se realizan dentro de una institución. Sí, entonces, por ejemplo, si aparece la palabra control de placa bacteriana, ¿cierto? Entonces yo digo, en las definiciones está que es la identificación y eliminación de la placa, así como la medición y comprobación del índice de higiene oral, ¿cierto? Si yo les pregunto a ustedes qué es una habitación bipersonal, ¿ustedes qué me dirían? Correcto. ¿Y qué debería tener? Lo mínimo. Claro, debe tener lo mínimo, ¿cierto? Sería todos los elementos de una unidad de paciente. En este caso, alguien nos aporta, listo, una cama, pero entonces estaríamos hablando de la cama, de la mesa de noche, de la mesa puente, ¿cierto? Es decir, todos los elementos de la unidad del usuario en donde yo garantice tener una excelente prestación de servicio. ¿Cierto? Entonces recordar que las habitaciones bipersonales deben estar individualizadas por muros, debe tener el servicio de lavado, debe tener el cuarto de aseo integrado dentro de la habitación. ¿Sí? Es máximo para las dos personitas, ¿cierto? Aunque existen otro tipo de habitaciones en donde yo puedo estar con otras personas. En el capítulo 3, entonces, nosotros ya empezamos a encontrar la nomenclatura y la clasificación por grupo quirúrgico, intervenciones y procedimientos médicos quirúrgicos. Sí, entonces, si ustedes ven el pantallazo que yo les puse, regáleme un segundo, cierro por aquí un micrófono. Ay, Dayana tiene levantada la manita. Dayana, Dayana tiene levantada la manita. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar aquí. ¿Cierto? Entonces yo puedo encontrar, ¿sí? Unos procedimientos que se organizaron por grupos dependiendo de la complejidad. ¿Cierto? Entonces aquí en pantalla, por ejemplo, yo le puse unos procedimientos de craniotomía, que quiere decir que son procedimientos hechos por especialistas, ejemplo, el neurocirujano, en donde yo voy a hacer una apertura del cráneo del paciente, ¿cierto? Para realizar algún procedimiento. Sí, entonces por eso ustedes van a ver ahí que dice craneotomía, ¿cierto? Una incisión, una apertura que se hace directamente al cráneo.
¿Sí estamos? Perfecto. ¿Estamos? Perfecto. Entonces miren que nosotros vamos a tener 16 grupos, ¿cierto? En donde tenemos grupos de 2 al 13 y del 20 al 23. Vamos a tener unos grupos con procedimientos especiales. Entonces aquí, por ejemplo, en el tercer capítulo, como venimos hablando, yo puedo llegar a tener, en el artículo 3, neurocirugía, quiere decir esos especialistas de cráneo. En el artículo 4, oftalmología, entonces especialistas en ojos, ¿cierto? Y así sucesivamente. Si ustedes ven ejemplo el artículo 8, ¿el especialista es quién? Lo que según la imagen que está ahí en pantalla. El 8. Según el 8, ¿quién es la especialidad? Cirujano de tórax, correcto. Y si yo digo en el artículo 17, ¿quién es la especialidad? Cirujano plástico, correcto. Y si yo hablo de el artículo 13, entonces miren cómo nosotros podemos llegar a tener, ¿cierto? Esas diferentes especialidades, ¿sí? Que van a estar organizadas y clasificadas dependiendo del tipo de intervención y dependiendo del tipo de procedimiento que se realiza el paciente. ¿Quiénes tienen cámara aquí? ¿Podemos abrir camaritas? Perfecto, muchas gracias, que les voy a tomar una evidencia para que sepan que sí estamos aquí muy juiciosas cumpliendo con nuestra sesión. Mil gracias a ustedes. Muchas gracias, ya pueden cerrar las camaritas. Si yo voy a ese capítulo número 4, entonces yo voy a ver, ¿cierto? Todo lo que son exámenes y procedimientos, esas tarifas que están establecidas según el salario mínimo legal diario vigente por puntos. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer un ejercicio en este momento. ¿En cuánto quedó el salario mínimo este año? ¿Está en 1.300.000? Ese 1.300.000 vamos a dividirlo en 30 días. ¿Cuánto les da? 43.300, correcto. Y si yo les digo en este momento, listo, vamos a hacer un examen diagnóstico en este momento a una pierna, ¿cierto? Es decir, ustedes van a mirar el número 1 que dice huesos, ¿sí? Lo que yo tengo proyectado en este momento en la pantalla, que dice extremidades y pelvis. Busquen en donde dice pierna. ¿En qué código? Perfecto.
Multipliquemos esos 43.000, fue que me dijeron, por los puntos, ¿cierto? Los puntos que están ahí es 2.19. Entonces, ese sería el costo, ¿cierto? Ese valor que tendría, ¿sí? Entonces, eso como para irnos haciendo la idea. Adicionalmente, en el capítulo 4, muchísimas gracias, vamos a tener los servicios ambulatorios y hospitalarios con respecto a las estancias. Entonces, recordar que para las estancias también pueden haber inclusiones o exclusiones dentro de las tarifas, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Porque dependiendo de, hay estancias hospitalarias en donde se arma por paquetes, ¿cierto? Y el cobro facturado va a ser por paquetes, así como tendremos otras especialidades que no están por paquete y entonces toca hacer el cobro por individual de la, ejemplo, de la consulta o del examen diagnóstico. ¿Sí? Entonces, si yo hablo de las estancias, cuando uno piensa en estancias, ¿cierto? Piensa entonces en que puede ser ejemplo, un paciente que va a tener una estancia en una unidad especial. Entonces, cuando hablamos de unidades especiales, yo digo, de pronto en una unidad de trasplante, ¿cierto? Porque le van a trasplantar algún órgano. Puedo llegar a tener una estancia en una unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Porque las condiciones de salud de esa persona tiene, tienen una alta inestabilidad que en cualquier momento ese paciente o esa personita corre en riesgo de sufrir un paro o una parada cardiorrespiratoria. Entonces, por eso necesita una estancia en unidad de cuidado intensivo en donde se le garantice todo el manejo bajo la máxima calidad, la máxima seguridad, ¿cierto? Y que sea un trato humanizado. Sí, entonces miren cómo nosotros empezamos a ver que yo puedo tener, cierto, una estancia y que, por ejemplo, si es una institución de primer nivel y que si es una habitación unipersonal, quiere decir para mí sola, tiene un valor, ¿cierto? Pero si es una habitación bipersonal, es decir, para dos personas, va a tener otro valor distinto, ¿cierto? Y ese valor muy seguramente está relacionado también con el nivel de complejidad de la institución, es decir, hablando con respecto a los niveles de atención. Sí, no es lo mismo que yo esté en un hospital primer nivel, ¿sí? A que yo me hospitalice en una institución, ¿cierto? De cuarto nivel, ¿sí? Los costos tarifarios son totalmente diferentes. Y en el último aspecto, nosotros vamos a encontrar todo lo que es cómo podemos revisar lo de los derechos de salas, derechos de materiales, suministros, equipos, rehabilitación, porque así como hay servicios, ¿sí? Directamente pactados por, como su nombre lo dice, cierto paquete, ¿sí? Habrán otros que no es así. ¿Qué quiere decir? Que yo genero una facturación por todos los paquetes, es decir, que yo listo, voy a facturar un procedimiento, ¿sí? En este caso, una apendicectomía. Pero resulta que la apendicectomía, listo, están los derechos de sala, están los materiales, pero resulta que el paciente se complicó y necesita un medicamento especial. ¿Cierto? Entonces yo debo generar la autorización para que ese medicamento se le pueda administrar al paciente, ¿sí? A no ser que de ese medicamento dependa la vida del paciente, ¿cierto? Si depende de la vida del paciente, pues no va a pedir ninguna autorización, sino que se tramita todo, todo lo que es asistencial y después se le da el debido soporte administrativo, ¿sí? Bueno, recordar que hay unas
unas particularidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo eh, un ejemplo, el artículo 24, perdóneme, entonces el artículo 23 aquí que dice radiología, ¿cierto? Una condición especial cuando yo liquido con SOA, dice, en caso de que el radiólogo no realice la correspondiente lectura al valor estipulado para cada examen, se le descontará el 25%, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si a ustedes les hacen un rayos X, aparte de tener uno la imagen, uno que espera que el especialista, que es el radiólogo, haga la lectura, ¿cierto? De esa imagen, de ese procedimiento, ¿sí? Para soportar la imagen, ¿cierto? Y darle peso a lo que yo estoy teniendo como imagen. Si eso no está soportado así, miren que para el servicio de radiología habrá un descuento, ¿cierto? ¿De cuánto? El 25%. Entonces, ¿será bueno que a los radiólogos se les olvide, ejemplo, leer los medios diagnósticos? ¿Será bueno? A ellos, a las instituciones, claro, nos convendría porque mire que aquí está pactado y dice que se le descontará el 25% si no hay lectura, ¿cierto? Entonces, por eso es que dentro de las instituciones todos debemos trabajar en sincronía. ¿Sí? Y si yo, por ejemplo, soy la enfermera del área y me doy cuenta que el examen no está leído, ¿cierto? Tengo la imagen, pero no hay lectura, ¿yo qué hago? Pues avisar inmediatamente para que me suban la lectura, porque sin lectura, miren cómo ya se empieza a afectar todo lo que es la factura. Sí, entonces miren lo interesante. ¿Cómo vamos hasta aquí? Listo. Bueno. Dentro de este capítulo número 5 también voy a tener todo lo que es el listado de las intervenciones y procedimientos médico-quirúrgicos con su nomenclatura, clasificación y la calificación en unidades de valor relativo, ¿cierto? Entonces, esa VR. Sí, entonces es muy importante que yo empiece a asimilar en el IS, ¿cierto? Manual tarifario IS, yo ya estoy hablando de VR, ¿cierto? Entonces yo empiezo ya a asimilar que también puedo encontrarlo en valor por puntos, ¿cierto? O VR, o lo puedo encontrar incluso en valor numérico, es decir, en valor por costo. Sí, entonces, por ejemplo, si ustedes revisan en pantalla lo que yo tengo, ¿cierto? La litotripsia extracorpórea para litiasis urinaria vale 2.669.025. Sí, si yo hablo de una nefrolitotomía, hablo de 6.240.710. Entonces, miren cómo nosotros podemos tener, ¿cierto? Todo lo que es el valor por unidad o puedo llegar a tener cuando revise el valor total, es decir, en pesos, lo que se debe cobrar. Asimismo, cuando yo tengo presente una facturación de un procedimiento quirúrgico, debo tener presente que existen unos derechos de sala, unos derechos de materiales, unos honorarios del cirujano, ¿cierto? Unos honorarios especiales y si ese cirujano tiene el soporte de un ayudante, es decir, de otro médico que le va a ayudar durante el procedimiento, pueda que él haga el cobro por la ayudantía, ¿cierto? Entonces, en donde se cobre un valor adicional por la ayudantía, ¿cierto? O los honorarios especiales directos para el cirujano, ¿sí? Siempre hay que tener presente que cuando yo hablo de manual tarifario IS, debo tener en cuenta todo lo que sean aclaraciones, inclusiones, servicios que no van a ser facturables porque están dentro del paquete,
Entonces, eso debe quedar claro dentro de cada una de las instituciones donde ustedes vayan a laborar. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, ¿despiertas? Listo. Entonces, vamos a parar aquí un momentico la presentación porque recuerden que quiero que revisen en este momento lo que yo estoy proyectando, ¿cierto? ¿Qué material será? ¿Correspondiente a qué semana? El material de formación, correcto. ¿Correspondiente a qué semana? Correcto, a la tercera. Entonces, miren que cuando el SENA nos proporciona este tipo de formación complementaria, recuerden que siempre nos va a dejar un material, ¿cierto? Un material que yo debo hacer lectura, ¿sí? Antes de iniciar a desarrollar las actividades. Sí, porque para el SENA es muy importante que nosotros tengamos las fuentes reales, fidedignas, en donde yo puedo decir, ¿cierto? De qué consta cada uno de los criterios, ejemplo, para este caso que estamos hablando de manuales tarifarios. Sí, entonces por eso lo traje aquí a colación para que recuerden de revisar el material. ¿Sí? Entonces aquí incluso nos dice, que ustedes van a hacer este ejercicio. Dice, ejemplo, estancia hospitalaria de 10 días, ¿cierto? Me están dando el valor diario de una habitación bipersonal por 24.590. Ese sería el valor diario. El valor diario, pero del mínimo, ¿no? Para este ejercicio. Multiplíquenlo por el valor de los puntos, ¿cierto? Que en este caso sería 8.4. ¿Cuánto les da? Los 24.590 por 8.4. ¿Cuánto les dio? Perfecto. Eso sería, miren con la imagen aquí, voy a agrandarles un poquito más. Eso sería una estancia día, ¿cierto? Para una habitación bipersonal, ¿cierto? Pero la pregunta no es por día, porque le dicen, si es una estancia de 10 días, ¿qué tendríamos que hacer para obtener el valor total? Correcto. 2.066.000. Ahora yo les digo, vamos a suponer, ¿cierto? En este caso, vamos a utilizar aquí. Mire, aquí era donde yo les quería mostrar. Entonces, mire,
Por ejemplo, aquí, miren lo que dice con respecto a la estancia. Dice, la estancia en todos los casos, estoy leyendo directamente del manual, ¿cierto? Entonces, mira, aquí les voy a proyectar, ¿cierto? Estoy leyendo, este lo descargué de Consultor Salud, estoy hablando de la información de SOAT, ¿cierto? Manual Tarifario SOAT 2023 en este caso. Entonces, mire, ejemplo aquí. Dice, la estancia en todos los casos comprende los siguientes servicios básicos. Médico general hospitalario de piso, enfermera, auxiliar de enfermería, dotación básica de elementos de enfermería, material de curación, alimentación adecuada al estado del paciente, exceptuando nutrición enteral o nutrición parenteral, suministro de ropa de cama, aseo, servicios públicos, servicios y recursos de la institución para comodidad del paciente, ascensores, calderas, llamados de enfermería, teléfono, aire acondicionado. Si entonces miren que esto va a ser la cobertura para la estancia. Sí, entonces eso va a cubrir la estancia. Sí, hasta aquí estamos claras. Dime. Correcto, sí, señora. El valor en pesos que nosotras hemos hallado dividiendo el salario mínimo en 30 días. Entonces, para este caso, ¿cierto? Para estar en el año, dijimos 2024, ¿cierto? Habíamos dicho que vale 43.000, me parece que ustedes hicieron el ejercicio 43.000. Entonces multiplicas el número de puntos, ¿cierto? Y eso sería el costo. No, pues depende también de lo que nosotros pactemos con las instituciones, ¿sí? O sea, pero el procedimiento en términos generales es así. ¿Qué quiere decir? Que yo siempre voy a tener un valor, ¿cierto? Un valor diario que es el que yo acabo de sacar del mínimo en 30 días, ¿cierto? Y por manual tarifario yo voy a tener una unidad de valor, ¿cierto? O unos puntos, ¿sí? Que a veces utilizamos la palabra puntos, que es como más fácil, y siempre se multiplica ese valor diario por el número de puntos. ¿Cierto? A excepción que yo tenga dentro del convenio pactado algo distinto. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer un ajuste del 25%, que si al contrario, que si requiere una visita, voy a decir algo aquí, una visita de especialista en clínica de heridas, ese cobro, así tenga 10 días de estancia, lo voy a pagar pleno a tantos puntos. Sí, entonces depende. Depende. Por eso es que quien está en el área de facturación debe conocer muy bien sus propios protocolos institucionales y los costos, los convenios, las tarifas, es decir, absolutamente todo para que pueda hacer un buen rol de facturador. Sí, porque si uno, perdónenme la expresión, no conoce, ¿cierto? Usted no sabe, no tiene ni idea de lo que le estén hablando, pues difícilmente vamos a poder hacer un buen proceso. Y miren que sobre todo lo que son unidades especiales requieren de altos procedimientos, ¿sí? Que pueda que estén con otros rubros, ¿sí? Con otros costos distintos, ejemplo, a una estancia normal. Sí, entonces, por decir, la estancia que yo doy en la unidad de trasplante de médula o trasplante de hígado o trasplante de lo que sea, ¿cierto? Va a ser muchísimo más costosa que una unidad, ejemplo, de cuidado intermedio. Sí, entonces todo depende. Si el paciente durante la estancia requiere de unas curaciones con un material especial,
Pueda que la estancia solo te cubra los materiales tradicionales de curación, pero no te cubra los materiales especiales. Entonces hay que pedir una autorización para material especializado. ¿Cierto? Ejemplo, como los sistemas de presión negativa. Sí, algo que se utiliza para aumentar la presión en la herida y facilitar que la herida se cierre muchísimo más rápido. Entonces se necesitará otro tipo de autorización. ¿Sí? La mano de obra, si es distinto a si yo requiero nada más una enfermera para hacer la curación, a si yo necesito, ejemplo, el cirujano plástico para hacerlo o al ortopedista. Sí, entonces miren cómo nosotros lo más importante es que empecemos a tocar este manual, a experimentar con el manual, a revisarlo. Pueda que yo no me sepa todo lo que esté aquí, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay cosas que yo ya voy a tener idea. Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo le puse la palabra estancia, decía el servicio de alimentación o dieta, ¿cierto? Adecuado para el paciente. ¿Qué quiere decir? Que si es hipertenso, una dieta hiposódica, es decir, baja en sal. Que si es diabético, una dieta hipoglucia, baja en azúcar. Pero entre paréntesis, había un paréntesis que decía, nutrición enteral y parenteral no van. Entonces uno dice, ah, bueno, ¿y eso qué será de nutrición parenteral? ¿Cierto? Yo administro oligoelementos, vitaminas, lípidos, dextrosa, ¿sí? A través de un catéter para que llegue a torrente circulatorio. Pero también decía enteral, quiere decir que el paciente va a tener, ejemplo, puede ser algún dispositivo médico para que por allí pase la nutrición enteral a tracto gastrointestinal. Sí, entonces miren lo interesante que es. Y si uno revisa, dependiendo de la complejidad de la institución, sí, es muchísimo más costoso una habitación. Sí, entonces vamos a hacer un ejercicio. Ustedes, si revisan acá, aquí voy a resaltar institución de primer nivel. ¿Cuánto dice el valor? 252.100, ¿cierto? Y si yo le digo en puntos, listo. En una de primer nivel. Aquí yo puedo ver, ejemplo, una de tercer nivel. Mira que la complejidad de la institución aumentó. La misma habitación unipersonal, ¿cuánto es el costo que estoy resaltando aquí? Perfecto. 400 aumentó. Si yo reviso esto, entonces miren cómo nosotros empezamos a ver que dependiendo de también el nivel de complejidad, ya se pagó todo, el nivel de complejidad de la institución, yo puedo también cobrar la estancia, ¿cierto? Si yo tengo, ejemplo, una clínica como Santa Fe de Bogotá, una clínica como Valle del Lili, una clínica, ejemplo, como, bueno, el Instituto Cancerológico, o sea, ellos pueden tener, ¿cierto? Dependiendo de su institución, ¿cierto? Un mejor beneficio, pero porque ustedes se van a dar cuenta que en esas instituciones, esa estancia básica que tenemos, es decir, la alimentación, se supone va a ser mucho mejor. Y hay instituciones en donde también se preocupan por todo lo que es hotelería, ¿sí? Que el paciente tenga listo su toalla, su jabón, sus servilletas, o sea, cosas adicionales que mejoran la calidad del servicio. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Y aquí yo tengo el acuerdo 256 de 2001, que también ya lo tengo abierto, ¿sí? ¿De dónde lo saco? De internet, lo puedo sacar directamente de Consultor Salud, ahí yo puedo descargar todo lo que necesito, sencillamente ahí en Google escribo y lo descargo, ¿sí? Lo que ya les había mostrado, los códigos, ¿sí? Los procedimientos,
Pues mire, aquí yo tengo un sinnúmero de procedimientos y cada uno va a tener una codificación. Entonces aquí nosotros vamos a tener, espérenme, me devuelvo aquí para poderles mostrar. Entonces, lo que nosotros allá le llamábamos los puntos, ¿cierto? Aquí entonces yo voy a hablar de las unidades en valor relativo, ¿cierto? Las VR. Voy a empezar a hablar de las unidades de valor relativo, ¿cierto? Entonces, eso para que ustedes lo vayan teniendo presente, ¿cierto? Dime, casi no te escucho, casi no te escucho, pues no, no se preocupen. No se preocupen que recuerden que la sesión va a ser grabada. Yo ya sé que ustedes participaron de la sesión. No se angustien, digo. Bueno, sí, el valor en pesos, sí, señora. Utilizamos el valor en pesos. Sí, señora. Lo importante es que a mí como facturador no se me vaya a quedar absolutamente nada, que todo quede en el mismo paquete, que todo tenga el debido soporte. ¿Sí? Porque si yo no tengo el debido soporte, muy seguramente me generará o una devolución o una glosa. Y ustedes saben que eso son pérdidas para las instituciones. ¿Sí? Bueno, entonces aquí en la actividad a nosotros nos pedían, ¿cierto? Revisar tres casos. ¿Sí? Uno era revisar la atención ambulatoria por consulta externa de medicina general según el manual tarifario SOA, ¿cierto? Atención ambulatoria por consulta externa, medicina general, según tarifario SOA. Según tarifario SOA, ¿sí? Listo. Entonces, sí, podemos hacerlo con tarifas de 2024. Aquí yo tengo descargado 2023, pero ustedes lo pueden hacer con tarifas de 2024. Hagámoslo y me dicen en promedio cuánto les daría, porque si hay personas que utilizan el de 2023, pues les va a diferir un poquito en el valor. ¿Cuánto sería? 52.000. ¿Alguien opina algo diferente? ¿Nos quedamos con los 52.000 o alguien opina algo diferente? ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos?
¿Qué opinamos? Se quedaron todas calladitas. Dime que si nos quedamos con los 52.000 que nos dijo la compañera. Sí, Dayana dice que sí. Margot, ¿qué dice? Ana, Elisa. Margot apoya también los 52.000. Listo. Entonces, miren que yo aquí tengo tarifa 2023, ¿cierto? Tengo el código 39151, ¿cierto? Y si yo me voy a buscar el código, dice, aquí tengo, ¿cierto? Otros servicios profesionales intrahospitalarios y ambulatorios. Yo tengo consulta ambulatoria de medicina general, ¿cierto? 46,600, pero esto es tarifa 2023. O sea, podría ser coherente que valga un poquito más para 2024. ¿Por qué? Perfecto. Listo. Entonces, miren cómo es de sencillo. Ustedes sí ven cómo es de sencillo. Y si yo no tuviera aquí este 46,600, ¿cómo lo podría sacar? Perfecto. Perfecto. ¿Claro para todas? ¿Claro para todas? Aquí puedes ver mi pantalla. Listo. Entonces, mire, este que es manual tarifario 2023, ¿cierto? Para el 2023 teníamos un salario mínimo de 1.160.000, ¿cierto? Coge una calculadora o el celular, divide eso en 30 días, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da? Listo. Ahora vas a tomar, voy a resaltar en rosa, ¿cierto? Este valor que es los puntos, ¿cierto? Que tendría esa consulta ambulatoria de medicina general. Multiplica todo este valor por 1.2. ¿Cuánto te da? Todo el valor que da la calculadora o el celular. Todo el valor exacto como está después de la división. Porque hasta que uno no lo hace, realmente uno no sabe dónde salen los números. ¿Sí? Si yo no trabajo en salud. Ahora mira mi pantalla. ¿Qué dice? Es el mismo valor. Entonces miren que ya sabemos de dónde sale, ¿cierto? El manual trae los puntos, ¿cierto? El manual trae los puntos. El manual los dice. Los puntos que conocemos nosotros, ¿cierto? Aquí les voy a mostrar, ¿cierto? El manual trae los puntos.
¿cierto? Entonces, miren, todos estos que están aquí, perdónenme, aquí me pasé, todos estos que están aquí, estos son los puntos por los que nosotros vamos a multiplicar ese valor del salario mínimo diario, ¿sí? Pero aquí en este manual tarifario ya lo tenemos en pesos. Entonces aquí está en costo, ¿sí? ¿Estamos? Perfecto. Listo. Entonces, eso sería un ejercicio, ¿cierto? Ustedes lo hacen con SOAT 2024. Entonces, lo mismo. Aquí me dicen el siguiente ejercicio. Dice, utilice el manual IS 2001 para buscar un procedimiento que se llama hemograma, ¿cierto? Un hemograma es un examen de laboratorio que yo hago para cuantificar hemoglobina, ¿cierto? Es decir, la cantidad de pigmento en glóbulos rojos que tiene la sangre, ¿sí? Y entonces ahí me dice cuánto va a valer. En este caso, ¿cierto? El valor es en VR, la unidad de valor relativo, ¿cierto? Los famosísimos puntos que yo le dije, ¿cierto? Entonces se da en VR. Cuando yo hablo de SOAT, normalmente yo utilizo VT, unidad de valor tributario diario. ¿Cierto? Entonces, pero por ahora, si quiere, le pueden decir puntos mientras ustedes van familiarizándose ahí con los términos. Y entonces perdóname, dime. Entonces vamos a mirar. Vieron que en el SOA yo tengo los punticos, ¿cierto? Y tengo valores. Entonces ahora quiero que ustedes mismas vean, ¿cierto? ¿Cómo se ve acá en el IS? ¿Cómo lo estamos viendo? Por puntos, en este caso se llama unidad de valor relativo o VR. Sí, entonces miren, yo aquí lo estoy bajando para que ustedes lo puedan ver. Unidad de valor relativo o VR. ¿Sí? ¿Lo vemos? Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué les pido? ¿Cierto? Que ustedes busquen en todo este manual, ¿cierto? Los exámenes de laboratorio, específicamente el que se llama hemograma, ¿cierto? Hemograma y hagan el mismo ejercicio. Sacan el código, cuál es la descripción y el valor. ¿Sí? ¿Estamos? Ese sería el código. Entonces, miren que cuando nosotros presentamos, nos dimos cuenta que cada procedimiento, ¿cierto? Tiene una referencia, tiene un código especial, tiene un nombre, una descripción del procedimiento y tiene el valor en VR, ¿cierto? Así lo vimos. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes busquen, ¿cierto? ¿Y alguien sabe estos códigos cómo se llaman? CUPS, correcto, que es la codificación única de procedimientos en salud, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me digan, oiga, el CUPS, entonces yo, ay, ya me acuerdo, ¿cierto? Esa codificación única que hay de procedimientos en salud. ¿Listo? Entonces, ese es el desarrollo del segundo. Y el tercer punto, entonces, miren, dice liquidación por la atención de ayuda diagnóstica, ecocardiograma en un consultorio de tercer nivel de atención. ¿Con qué tarifa? Con tarifa SOAT, dice más el 10%, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Primero, ¿qué manual tarifario? SOAT, correcto. ¿Qué nivel de atención?
3. ¿Qué examen diagnóstico? Correcto. Y a eso, ¿cierto? Yo voy a tener esos puntos y los puntos me van a dar un precio, ¿cierto? Un valor monetario. Pero miren que dice más el 10%. Entonces, si me da 52.000 y yo digo más el 10%, ¿cuánto es en total? ¿Cuánto es en total? Entonces, eso es lo que yo espero ver en los ejercicios. ¿Cierto? Y yo digo, yo ya sea que está utilizando un manual tarifario, sea el 2023 o sea el 2024, ¿cierto? De SOAT por el valor, ¿sí? Pero entonces no se les olvide sacarle el más el 10%, porque a veces uno falla es por eso, porque no le saca el 10% adicional. ¿Estamos claros con los tres ejercicios que hay que hacer? Y listo. Sí. En este caso, en este caso, yo lo puedo manejar, ¿cierto? Poniéndole consultorio especializado de tercer nivel, sí, ¿cierto? Para, pues para las personas que de pronto ya manejan un poquito más, ya saben que pues esto se va a cobrar, ¿sí? Pero para las personas que apenas están como tratando de dar pinitos en cómo se hace, solamente se deja el valor del ecocardiograma más el 10, ¿sí? Lo que pasa es que para no enredarlas tanto. Sí, mientras como que yo me empapo, porque hay personas que no saben, o sea, o nunca han estado en contacto con el área de facturación. Sí, entonces por esto este es un nivel básico, básico, como para que las personas entren en contacto con el curso. ¿Sí? Claro. Entonces yo buscaría, ¿cierto? Yo buscaría aquí en manual tarifario qué hay en cuanto a consultorio tercer nivel. Si realmente aplica, ¿cierto? Si realmente aplica como consulta de consultorio, ¿cierto? O sencillamente ese costo no va porque todas las personas se dirigen a un consultorio, pero lo que me van a cobrar es el examen diagnóstico. ¿Sí me hago entender? O sea, no me cobran la estancia. ¿Cuánto puede ser la estancia? 20 minutos, 30 minutos, dependiendo del tipo de examen. ¿Sí? Ya es distinto que yo tenga, por ejemplo, un examen, también vamos a hablar de un ecocardiograma, pero en donde yo voy a utilizar, ejemplo, sedación y un endoscopio. Sí, porque este eco es solamente la ecografía como cuando se hace para las mujeres embarazadas. Es solo que en lugar de hacerlo en el feto, ¿cierto? Lo voy a hacer directamente en el miocardio, ¿cierto? En el músculo cardíaco. Entonces aquí es donde viene el hecho de que yo empiece a jugar directamente con el manual tarifario. Entonces yo empiezo a revisar, oiga, ¿será que sí existe? ¿Será que sí existe? ¿O será un paquete? ¿O me cobrarán solamente el procedimiento? ¿Cierto? Entonces yo podría mirar. Entonces miren, dice aquí, las tarifas establecidas en salarios mínimos legales diarios vigentes para exámenes y procedimientos de cardiología y hemodinamia. ¿Cierto? Aquí no me está hablando por ahora nada de que sala, consultorio, no me están hablando de eso. Sin embargo, pues yo me remito a todo el capítulo para revisarlo, ¿cierto? Y si yo miro, miren lo que hay. El ecocardiograma más sencillo, que es el modo M, que es como decir el básico,
miren el valor. Y del que yo estaba hablando ahorita, que dice que se utiliza como si fuera un endoscopio y sedación, miren lo que vale. Entonces, miren la diferencia. Normalmente, cuando uno recibe las órdenes o las solicitudes, ellos traen el nombre exacto del procedimiento. Si no te trae, no te trae el código, pero si tú tienes el nombre exacto del procedimiento. O sea, te va a aparecer ejemplo así, ecocardiograma transesofágico. Así se va a llamar. E- Eso tiene que estar pactado en el convenio. O sea, por decir, este ecocardiograma vale 1.040.000. Pueda que en el convenio, cuando se pactaron entre EPS y IPS, dijeron, listo, vale 1.040.000, pero aquí va todo. O sea, es decir, la sala, la auxiliar de enfermería que le va a poner el medicamento, oxígeno si necesita para la recuperación, sí, es decir, un paquete para hacer ese procedimiento. Y el cardiólogo, obviamente, que es el que lo hace. ¿Sí? Como a su vez puede decir dentro de la tarifa pactada, listo, va la sala, va el equipo especial, va el cardiólogo, que es el que va a hacer el procedimiento, va la auxiliar de enfermería, que es la que va a poner el medicamento, pero ejemplo, no va el medicamento se va a facturar por aparte. ¿Sí? Entonces miren que por eso es que yo les digo, nada es de pronto único, sino que nosotros debemos conocer todos los protocolos de la institución para saber qué convenios hay pactados, ¿sí? Porque aquí los manuales son muy claros en cuanto a los costos, pero debe estar también muy claro qué es lo que va o no incluido, ¿sí? Porque habrán instituciones que lo cobren como paquete, listo, el ecocardiograma transesofágico vale 1.040.000 y va todo incluido, ¿sí? Entonces miren lo interesante. Y normalmente todo lo que son exámenes especializados de cardiología, ¿cierto? En este caso, como este que estamos viendo, ecocardiograma transesofágico, se hace en un consultorio de tercer nivel de complejidad, como lo es el de la Fundación Cardiovascular, ¿cierto? En un área especial que se llama medios diagnósticos. Entonces, miren lo interesante. Bueno, ¿estuvo clara la actividad? Perfecto. No saben lo que les agradezco. Dime, claro que sí. El wiki, la idea es que todos aporten al wiki, ¿cierto? Dentro de la guía, perdóname, la voy a proyectar que aquí la tengo. La idea es que en el wiki nosotros podamos describir o lo que hemos leído con respecto al rol facturador o quienes trabajan lo que se hace directamente en el área de facturación. Es decir, cuando inicia la jornada, cuáles son los puntos críticos del desarrollo de la liquidación de las cuentas, yo cómo puedo liquidar, ejemplo, un procedimiento ambulatorio, si yo conozco de un procedimiento, cómo se factura un procedimiento hospitalario, lo puedo describir allí, cómo se elabora la factura, qué soportes voy a tener en el caso de facturar, es decir, todo lo que yo pueda aportarle a mis compañeros. Si ustedes se dan cuenta, el wiki yo lo puedo editar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ir escribiendo, ¿cierto? Y mi compañero ingresa, lee lo que yo escribí y él puede escribir sobre él, ¿cierto? Entonces a veces las personas me escriben, no, es que no me está quedando grabado.
porque yo entro y ya no está lo mismo. Sí, no está lo mismo porque todos vamos aportando poco a poco y quien va entrando pues va leyendo, ¿cierto? Y dice, no, a mí me parece que esto lo vamos a ajustar de esta manera. O sea, pueden interrelacionar conceptos, ¿sí? Si quiere, si quiere, ay, por allá habla un pequeñín o una pequeñina. Ustedes lo abren, escriben sencillamente, pero hasta que otra persona escriba sobre lo que ustedes tienen allí, ustedes no van a ver los cambios. O sea que si nadie ha escrito, ustedes no van a ver los cambios. Sí, entonces lo que vamos a hacer es que como ustedes van a escribir, entonces yo les voy a escribir sobre lo que ustedes escriben para que vean los cambios. Porque si no, uno no ve nada. Porque la idea es que todo el mundo vaya viendo, entonces otra persona le cambia el color, le cambia la forma, le cambia el aporte, ¿cierto? Entonces, por decir, yo voy a decir, no, para mí hacer una facturación, ejemplo, de pago de contratación por evento, requiere este sinnúmero de soportes. Si otra persona dice, no, pero te falta tal cosa, ¿cierto? Entonces, y le agrega lo que le hace falta. O al contrario, ¿no? Está muy completo, pero considero que el inicio de la facturación para los últimos días del mes, como es tan pesado, las jornadas deberían ser así. Si me hago entender, esto es como un relacionar de, como cuando uno hace un diario, ¿cierto? Se hizo, se escribió, me pasó, de experiencias vividas. O sea, la idea es que puedan relacionar a través de relacionarse, pues. ¿Listo? Pero la diferencia con el foro es que nadie te puede modificar lo que tú escribes. Tú lo escribiste y ya, ese es tuyo. Sí, pero en el wiki todos podemos escribir y todos podemos aportar en una misma hoja, por así decirlo. ¿Estamos? Chicas, de todas maneras, si hay alguna duda, ustedes tienen mi número de teléfono, le toman la foto, el pantallazo, ¿cierto? Y me escriben, instructora, mire lo que me apareció, confírmeme si realmente estoy aportando al wiki o no he podido aportar, o no sé si lo hice o no, y ahí pues yo las voy a orientar para que no tengamos de pronto esas dudas. ¿Sí, señora? ¿Sí, señora? ¿Cuál duda? Ah, espérame, Dayana, no, 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 no es ningún caso que tú quieras, son los casos que están directamente en la guía. Ahí está viendo mi pantalla. Espérame, ya te los muestro. Estos están todos de la guía. Míralos. Aquí le puede tomar fotos si quiere, espérame, ya te agrando. Estos son los casos, son tres. No, los tres. Y cómo se desarrollan, como les expliqué cada uno. Sí, recuerden que si de pronto se les dificultó, pueden verse nuevamente la grabación que va a estar montada a más tardar dentro de 48 horas. O sea, dentro de las siguientes 48 horas para que ustedes sepan que la van a encontrar. El wiki y los casos. Y tienen un cuestionario, ¿no? En la plataforma.
De entregar, sí, participar en el wiki, ¿cierto? El aporte que tú quieras con respecto a los criterios que ya hablamos y de entregar los 3 ejercicios que ya los, pues prácticamente los desarrollamos. Dime, ¿cómo lo quieren hacer? Como que lo, como lo quieren hacer. Si los van a hacer a mano, lo pueden hacer a mano, le toman el pantallazo y suben la foto. Lo pueden hacer en Excel o en Word, como quieran. Lo importante es que esté la evidencia. Bueno, bueno, cualquier duda quedo atenta en el WhatsApp. Bueno, bendiciones para todas.